Chocando. Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de los sábados en la casa de nuestros hermanos Charlie y Mari. Y aquí esta vez mi esposa me dijo, no se te olvide la copia de Charlie, así que aquí está Charlie. Aleluya. En inglés. Lo único que por estar viendo la copia de Charlie, los versos me salieron en español, en inglés aquí. Bueno. Pero no importa, aquí estamos. Hermanos, si me da el favor de pasarle uno a cada uno ahí. Yo creo que el hermano Carlos tiene su libro ahí. ¿Uno cada uno? ¿Qué? Sí, una hoja cada uno. Para que vayamos todos juntos Pasa mano. hasta donde alcance, bro. En el coche. ¿Cómo sin salir? Sí. Tengo los dedos muy lisos. Tenía rata, ¿no escuchaste? Yo también. Gracias a Dios, mano. Entonces estamos hoy en el capítulo 8 de ese libro que estamos llevando de R.C. Sproul, de las grandes doctrinas de la Biblia. Charlie ya tiene el de la hermana Mari, sí. ¿Alcanzó para todos? Sí. Sí. Ok. Hasta sobró. Sobró una. Bueno, aquí la vamos a poner a un lado por si viene alguien más. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Pues entonces tenemos cada quien su copia. No sé si lo vamos a seguir siendo que cada quien pueda participar leyendo un párrafo. Y así en el momento que podamos hacer una pausa la vamos a hacer para poder entender qué dice ese párrafo. Yo traté la mejor manera para poder hablar de ciertas palabras que aparecen ahí, como por ejemplo lo que es una parábola, lo que es un verbo, lo que es una hipérbole, le da lo que es un sustantivo, para que podamos entender bien de lo que está hablando el teólogo R.C. Sproul. Amén. Vamos a comenzar con nuestro hermano Santiago y así nos vamos todos a la derecha. Salud, Plesio. Interpretando la Salud, Biblia. hermano. Cualquier documento escrito debe ser interpretado si ha de ser entendido. Los Estados Unidos de América cuentan con 9 individuos extremadamente capacitados cuya tarea diaria consiste en interpretar la Constitución. Constituyen la Corte Suprema de dicho país. El interpretar la Biblia es una tarea muchísimo más solemne que interpretar la Constitución de los Estados Unidos de América. Demanda mucho cuidado y diligencia. O sea que aquí lo que nos está diciendo que cada país tiene personal para poder interpretar la constitución de cada persona, de cada país, ¿verdad? Para poderla entender. En cambio la Biblia es algo diferente. La Biblia se interpreta por ella misma. Eso lo vamos a ver ahorita mismo, que le toca al hermano Carlos leer el siguiente párrafo donde dice la Biblia misma. La Biblia misma es su propia Corte Suprema. La regla principal de la interpretación bíblica es la Sagrada Escritura es su propio intérprete. Este principio significa que la Biblia ha de ser interpretada por la Biblia. Un pasaje oscuro en la Escritura puede ser aclarado por otro pasaje. Interpretar la Escritura con la Escritura significa que no podemos enfrentar un pasaje de la Escritura con otro pasaje. Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contexto de la Escritura en su totalidad. Voy a leer segundo por mi esposa. Okay. Además, entendido correctamente, el único método legítimo y válido para interpretar la Biblia es el método de la interpretación literal. Sin embargo, existe mucha confusión con respecto a la idea de la interpretación literal. La interpretación literal, en un sentido restringido, significa que hemos de interpretar a la Biblia tal como ha sido escrita. Un sustantivo ha de ser tratado como un sustantivo, un verbo como un verbo. Significa que todas las formas utilizadas en la escritura de la Biblia han de ser interpretadas de acuerdo con las reglas normales que gobiernan dichas formas. La poesía debe ser tratada como poesía. Los relatos históricos han de ser tratados como historia. Las parábolas como parábolas. Las hipérboles como hipérboles y así sucesivamente. Hermano Domingo. Amén. Vamos a hacer una pausa ahí. Okay. Perdón. Quería nomás traer a mención lo que es un sustantivo. No sé si todos saben lo que es un sustantivo.
cómo debe ser tratado un sustantivo. En la Biblia, el sustantivo o nombre se refiere a la parte de la oración, que es donde nombra personas, animales, cosas, lugares o ideas. Son palabras que identifican el elemento concreto o abstracto en el mundo real o en la ficción. En hebreo, los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos, y esta diferencia gramatical se refleja en su terminación. Amén. Y aquí el verbo, bueno, todos sabemos lo que es un verbo, ¿verdad? Verbo como verbo, dice, un verbo es una palabra que te indica una acción. Ese es un verbo, le indica la acción, un estado o un proceso que está contando en la oración, como por ejemplo cuando decimos Daniela camina todas las mañanas a su trabajo, o fulano, sutano, mengano camina su perro todos los días. Es una manera activa, ese es un verbo que está activo. Significa que todas las formas utilizadas en la escritura de la Biblia han de ser interpretadas, dice, de acuerdo con las reglas normales que gobiernan dicha forma. La poesía debe ser tratada como poesía, los relatos históricos han de ser tratados como historia, dice. Las parábolas, por ejemplo. Una parábola es una historia aparentemente sencilla que se utiliza para ilustrar una lección moral o espiritual, enseñar una gran verdad o desafiar a los oyentes a caminar con su comportamiento. Algunas de las parábolas que Jesús tiene un par de frases, mientras que otras son narraciones extensas, como por ejemplo una frase normal pequeña, pero hay parábolas que son más extensas, como por ejemplo una historia, la del buen samaritano, qué sé yo, son parábolas. Una hipérbole, como hipérbole, es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir exageradamente aquello que se trata. Un ejemplo de hipérbole es, por ejemplo, eres una persona la más guapa del universo. Está así engrandeciéndola, ¿verdad? Que existe en el mundo. O sea, esa es una hipérbole, ¿verdad? ¿A dónde nos quedamos en este aspecto? ¿A quién sigue? Hermano Domingo. A este respecto, la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a las normas que gobiernan la interpretación de cualquier libro. En algunos sentidos, la Biblia es muy distinta a cualquier libro que jamás haya sido escrito. Sin embargo, en lo que tiene que ver con su interpretación, ha de ser tratada como cualquier otro libro. La Biblia. Sí. No hay No sé, estamos claros en eso, si no, para... Sí, ok. Iba a interpretar algo del hermano por allá, que usted leyó. Sí, no, les preguntaba si estamos de acuerdo en lo que acaba de leer el hermano, donde dice la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a las normas de que gobierna de la interpretación de cualquier otro libro. Algunos sentidos de la Biblia es muy distinta a cualquier otro libro, jamás ha sido escrito. O sea que la Biblia es única, no puede... ¿Puedo decir algo, hermano? Dígame. Dice que aquí mucha gente comete el error de espiritualizar todo. Así es. Y ahí es donde vienen los errores, espiritualizando, es donde meten ellos su propia forma de pensar. No, la Biblia es como otro libro en el sentido que hay que usar todas las reglas gramaticales de la cultura, ¿verdad? Sí, amén, así es. No podemos nosotros espiritualizar todo y No. sacar unas cosas. Es que el Señor me está mostrando que el cangrejo significa un tanque, como lo hacen ahora. Sí, Sí. exacto. Sí. Hoy sí, hermano, dele con todo. La Biblia no ha de ser interpretada de acuerdo con nuestros deseos y prejuicios. Debemos encontrar lo que en realidad dice y cuidarnos de no forzar nuestros propios puntos de vista. El deporte de los herejes es buscar el respaldo de la Escritura para las falsas doctrinas que no tienen base alguna en el texto. Satanás mismo citó a la Escritura de manera no válida para atentar a Cristo al pecado. Mateo 4, del 1 al 8. Bueno, eso, si quiere lo vemos para ver de qué manera el Satanás trató de malinterpretar la Escritura, ¿verdad? Mateo 4. Del 1 al 8, todo lo que me... A ver, primero que lo encuentre, si lo quiere leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Aquí podemos ver cómo de la misma manera cómo está mal interpretando aquí. ¿Cuántas veces hemos oído a falsos maestros que le dicen a uno, siembra y Dios te va a dar al 100 por uno? Siembra. Y es lo que le está diciendo aquí. Mira lo que le dice. Dice, y le dijo, todo esto te daré si te postrares delante de mí, porque le enseñó todo. Y en la misma manera engañan a la gente diciéndole, si tú siembras, Dios te va a dar al 100 por uno. Dios te va a dar más de lo que tú das. Tú siembras y Él te va a multiplicar más de lo que quieres. O sea, que utilizan, y aquí dice, utilizan, serás cabeza y no cola. O sea, siempre utilizan cualquier tipo de versión para poder engañar a la gente. Y como dice aquí, dice, es el deporte de los herejes. O sea, que ellos, eso es lo que ellos buscan. Lo practican, Ellos Señor. lo practican constantemente. Dice, es el deporte de los herejes que dice, es buscar el respaldo de las escrituras para la falsa doctrina. Y eso es lo que estaba haciendo aquí Satanás. Y eso es lo que está desenmascarando aquí R6 Pro con su lección, de la manera en que engañan a la gente. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le toca el mensaje? El mensaje básico de la Biblia es tan sencillo y claro que hasta un niño lo puede comprender. Sin embargo, para entender adecuadamente la carne de la Escritura se requiere de una cuidadosa atención y estudio. Algunos de los temas abordados por la Biblia son tan complejos y profundos que acaparan el esfuerzo perenne Sí. del académico más especializado. Bueno, le dice que el mensaje básico de la Biblia es tan sencillo y tan claro que hasta un niño lo puede comprender. Lo vemos a veces en las clases dominical de los niños. Los niños a veces, la hermana a veces les pregunta cosas y de cosas que ellos han venido aprendiendo y les enseñan, y ellos aprenden la Biblia porque está un maestro enseñándole. Entonces, pero también tenemos que hacerlo adecuadamente, dice, porque la carne o sea, que la esencia de la Escritura requiere una cuidadosa atención y estudio. O sea, que tenemos con nosotros como adultos tomar un poco de tiempo en podernos sentar y poder estudiar y poder tener tal vez diferentes maneras de interpretación de la Biblia para poder entender ciertas palabras que a veces no entendemos. O tener un diccionario. Bueno, hoy ya tenemos la computadora que rápidamente vemos qué significa ciertas palabras, como de la manera que yo lo hice esta vez para buscar qué era un verbo, qué era una hipérbole, qué era, ¿me entiendes? Todo ese tipo de palabras. Entonces eso nos ayuda a poder entender mejor la Biblia. Y ahora más que tenemos versiones nuevas que podemos estar en nuestro vocabulario contemporáneo, que lo podemos entender mejor, ¿verdad? Yo iba a traer una Biblia así, de la del oso grande, donde en una ocasión nuestro hermano Carlos nos dijo acerca de que hay versos, variaciones textuales. Esa Biblia claramente está hecha y la palabra no se entiende muy bien, y ahí se mira donde han escrito lo que ellos creen que quería decir. Es una Biblia grande que tengo en casa. Y está todo escrito así, está todo hecho a mano que han escrito con lo que quería decir. Y esa es una de las maneras en las cuales han habido ciertos errores
que a veces han querido poner palabras que tal vez no eran y así fueron publicadas. O sea, por eso hay que tener cuidado. Por eso es que dice aquí que hay que tener mucho cuidado en poderla entender, ver diferentes tipos de comentarios, que dijo aquel, que dijo fulano, que dijo sultano, para poder más o menos tener una idea de lo que se está hablando, de lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, existen algunos pocos principios de interpretación que son básicos para cualquier estudio correcto de la Biblia. Entre ellos se encuentran los siguientes. Número 1, los relatos narrativos deben ser interpretados a la luz de los pasajes de enseñanza. Por ejemplo, la historia de Abraham ofreciendo a Isaac en el monte de Moría parecería sugerir que Dios no sabía que la fe de Abraham era verdadera, pero las porciones didácticas de la Escritura reflejan con claridad que Dios es omnisciente. Que él sabía. O sea, que Sí. aquí claramente nos está diciendo de que él sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero ¿Sabe qué bien? Yo escuché una vez a alguien que me dijo que Abraham, al ir a sacrificar a Isaac, estaba haciendo las mismas prácticas paganas de sacrificar a sus hijos. Entonces eso era permitido por Dios. oh, wow. Porque eso fue lo que iba Sí. a hacer. Entonces esta persona lo asoció y me dijo directamente, ya viste que Abraham era pagano y que Dios también se vino a desarrollar hasta que él dijo, ya no van a hacer eso. Imagínense, hermanos, qué errores. Sí, no, es que es lo que le digo, por eso es que es bonito este tema, porque estamos viendo de la manera que... Charlie, Brother, what is Number two. omniscient? Omnisciente. Omnisciente, what is that? Inocente, que él lo sabe, él conoce todo. He knows Omnisciente. everything. Oh, that- Yeah, he knows everything. Omni, Omnisciente. knowledge, all knowing. everything. All knowing. Yeah. Ujú. All, is that what that means? Yeah. Knowledge. Un tributo, Ese Ajá. es uno de los atributos de Dios, Yeah. uno de los atributos. que no son compartidos, solo Él. It's an attribute that only God Only possesses. God has. Son- Omnisciente. No son comunicables, ¿no? Es incomunicable. No son comunicables. Only God has is omniscience. Oh, I've never heard that word. Yeah. Omniscient and then omnipresent. Y la que Speak everywhere. Yes. omnipresente, el omnipresente, omnipotente, omnipotente, omniconsciente. y puede estar donde sea. Sí. Le Yeah, damos that's an It's different. attribute that belongs to God. Only a- God. a- He don't share with Nobody. nobody. Yeah. And when you see that, Jesus had the same Not the same attribute. thing. That make him God. Aún ni Satanás, ¿verdad? Ni Satanás. Satanás tiene ese- No puede estar en todo Pero no partes. puede hablar. Sí. No. It's not all powerful either. Amén. Ok, Aleluya. ok, número 2, le toca Le toca a vos o a la hermana Mari. a la hermana María, allá atrás. Charlie, number Donde 2. dice number 2, hermana Mari, donde dice lo Charlie. implícito. Oh, Charlie, wait, Charlie was going to read. Yeah. Sí, Charlie. Yeah, it's like, Dando yeah. Charlie. Okay. The implicit must always be interpreted in the light of the explicit, and never the explicit for the implicit sake. In other words, if a particular text seems to imply something, we should not accept or correct while that text implies if the interpretation is opposed to an explicit statement elsewhere in Scripture. Amén. Yo les traigo eso, sí sabe, bueno, ahorita les voy a explicar lo que es lo implícito y lo explícito. Y les traigo unos ejemplos, como por ejemplo, el ejemplo de implícito incluye simbolismo, metáfora, ironía y alusión. Por ejemplo, una rosa roja puede simbolizar amor o pasión, ¿verdad? Mientras que las acciones de un personaje pueden implicar un motivo o emoción ocultos. Un versículo implícito en la Biblia no se refiere a un versículo específico que esté escrito literalmente, sino a una idea o verdad bíblica que se reduce o se deduce o se define o se refiere del contexto general de las Escrituras, aunque no esté expresada de manera exacta en un solo versículo, como por ejemplo la frase donde dice la frase Dios es Trinidad. No aparece literalmente en la Biblia, pero la doctrina de la Trinidad es implícita, ya que está sostenida por varios versículos.
¿verdad? Donde dice que Dios es tres personas, que Dios es tres personas en uno, es la Trinidad. Y los versículos que en conjunto enseñan esta verdad está en Mateo 28:19, que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una manera de lo que está dando ese ejemplo. Otro ejemplo es 2 de Corintios, es capítulo 13, verso 14, donde dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí claramente estamos viendo que está hablando de la Trinidad, ¿verdad? Juan 10:30 dice, yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Ahí están los tres juntos, es la Trinidad. O sea que ese es el concepto, que está hablando de la Trinidad, aunque no veamos la palabra Trinidad en la Biblia, pero el concepto es ese, que está hablando de Dios Padre, Aleluya, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Incluido. Sí, aunque no hay versículos que digan literalmente Dios es Trinidad, la doctrina está implícita, esa es la palabra, por toda la revelación progresiva en las Escrituras. Eso es lo que estamos hablando de lo implícito, Amén. ¿verdad? Ahora, ahora veamos ejemplos de la palabra o el significado explícito. Incluye afirmaciones directas, definiciones y hechos como por ejemplo, el cielo es azul, ¿verdad? El agua se congela a 0 grados Celsius. Un versículo explícito en la Biblia es aquel que expresa claramente una verdad o enseñanza sin necesidad de interpretación adicional o inferencia. Está declarando de forma directa, clara y sin ambigüedad, o sea que sin ambigüedad. O sea que allí no hay manera de cómo ponerlo de otra manera. Y tengo unos ejemplos, como por ejemplo en Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene si no es a través de mí. O sea que Jesús es el camino al Padre. O sea que ahí no hay de otra manera como poderlo explicar. Amén. Él es el camino. Directo, ¿eh? Jesús es la verdad y la vida. Es directo, o sea, ahí está hablando claramente. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. O sea, es una manera directa. No es necesario hacer inferencias o deducciones que nos está tratando de decir, ¿verdad? Sino que claramente se puede entender que esta enseñanza es una afirmación que Él está haciendo, Aleluya. ¿verdad? No hay duda. Ajá. Entonces, como por ejemplo, tengo otros ejemplos aquí de la salvación por gracia mediante la fe. Efesios 2, versos 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí, o sea que aquí claramente nos está enseñando que la salvación es un regalo de Dios. Amén. No hay manera de cómo verlo de otra manera. Es un regalo de Dios. Otro ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Una vez más, aquí se identifica claramente que el verbo era Cristo con Dios. ¿Verdad? No hay otra manera de cómo poderlo malentender. Segunda de Timoteo 3:16. Otro ejemplo. Le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Claramente y sin rodeos, aquí toda la escritura viene de parte de Dios. No pueden decir que viene de parte de otro lado, Amén. ni de alguien más. Viene de parte de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Enseña de una forma explícita que todos los seres humanos han pecado, Amén. ¿verdad? Hablando de la resurrección, 1 Corintios 15:52. Pues lo leímos. Sí. 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 ¿Cuál Dice es? 1 Corintios 15. 52, donde dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí claramente habla de la resurrección futura, la transformación del creyente, lo que va a pasar en un futuro. O sea, esas son las maneras directas y maneras de entender. Como en los 10 mandamientos, donde dice, no matarás. ¿Qué más explicación hay? Que no hay que matar. No dirá falso testimonio.
O sea, hay toda esa es una manera de entenderla Indirecta, ¿eh? directamente, no hay manera, de verdad. O sea, hermana Mari, la número 3 creo que le tocó a ella. El número 3. Sí. Las leyes de lógica gobiernan la interpretación bíblica. Si, por ejemplo, sabemos que todos los gatos tienen cola, no podemos decir que algunos gatos no tienen cola. Si es cierto que algunos gatos no tienen cola, entonces no puede ser igualmente cierto que todos los gatos tienen cola. No se trata de un mero asunto de las leyes técnicas de la inferencia, se trata de un asunto de sentido común. Sin embargo, la gran mayoría de las interpretaciones erróneas de la Biblia han sido provocadas por deducciones no legítimas de la Escritura. Claramente, o sea que no podemos, como dice, buscarle 3 patas al gato cuando tiene 4. Es lo mismo que la cola. Sí. O sea, es igual, no podemos estarle agregando ni poniendo. Hay que decir lo que el texto dice y eso es en lo que nos ayuda. Y entonces, porque hemos visto muchas veces muchos predicadores que para ellos comunicar un mensaje que ellos quieren decir, vienen y acomodan su mensaje agarrando textos de la Biblia para apoyar el mensaje de él, no el mensaje que dice la palabra. Y ese es el error que cometen. Exegesis. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros cuando traemos ciertas enseñanzas, es cierto que nosotros tenemos otros versículos, pero son versículos que hacen referencia a lo que se está hablando en ese momento. Es un versículo de apoyo para apoyar esa enseñanza, no para que digan lo que nosotros queramos decir, sino que para que muestre que hay un soporte en otra parte para apoyar lo que el mensaje está trayendo en ese momento. No es algo que nosotros querramos decir. O sea, eso es lo que hace la gran diferencia. Sí, Ahora, en la Biblia, el resumen que vamos a ver ahorita es de que la Biblia es su propio intérprete. O sea, no hay manera de cómo poder buscar otra interpretación. Debemos interpretar la Biblia literalmente, como lo ha sido escrita. La Biblia debe ser interpretada como cualquier otro libro, ¿verdad? Las partes oscuras de la Biblia deben ser interpretadas a la luz de las partes más claras. O sea, cuando usted, como le estoy diciendo, cuando usted mira un texto que no está muy claro, busque una referencia de ese texto para que le dé la claridad, tal vez en el otro texto. Y como estábamos hablando de las nuevas versiones que hay versiones muy modernas ahora que traen un vocabulario mejor para poder entender en nuestro vocabulario contemporáneo que tenemos. Y eso nos ayuda a poder entender mejor, ¿verdad? Ahora, lo implícito debe ser interpretado a la luz de lo explícito, es lo que acabamos de leer. Las leyes lógicas gobiernan todo lo que pueda ser racionalmente deducido o concluido a partir de las Escrituras. Y aquí vemos algunos pasajes que los vamos a leer y vamos a ver de qué manera el teólogo Arcis Pro escogió estos pasajes para poder ver lo que está pasando en las Escrituras, como él lo mira. Que está, si a alguien le gustaría leer Hechos 15, del verso 15 y 16. Hermano, ¿puedo decir algo? El Bien. punto número 1. Sí, ¿Cuál fue el grito de la reforma? Sola sola Escritura. El punto número 1 dice: la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué es lo que dice la iglesia tradicional Roma? Es la Biblia, la tradición y el El magisterio. magisterio, sí. ¿Concuerda eso de verdad en lo que dice la Biblia? No. No encaja. La Biblia es su propio intérprete. Amén. Ahora, cuando viene la tradición y el magisterio a interpretar la Biblia, la iglesia no hace la Biblia hace a la Amén, iglesia. así es. Y ahí donde vienen el día de hoy también muchos pastores sacan fuera de contexto y ahora la tradición de ellos o de su grupo de, ¿cómo se diría? Su congregación o su concilio, como los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, que ahora es la Biblia más la revelación de Elena White, Cabal, sí. de Charles Russell, del apóstol de la luz del mundo, De Joseph Smith. de José Smith. Y ahí es donde vienen los errores. Y esos errores se vuelven doctrinas que son infalibles. La Biblia es su propio intérprete. Amén. Amén. Así es. No, y hay- Sola escritura. Aleluya. Y hay otros que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Exacto, es de tapa a tapa, Amén. es la palabra de Dios. A ver, ¿quién le gustaría leer Hechos 15, del verso 15 y 16?
Ok. Amén. And the words of the prophets agree with this, as it is written, after these things I will return and rebuild David's fallen tent, and I will rebuild its ruins, and it is set up again. Keep going. Del 16. And 16, yeah. 15 and 16. Okay, 50, yeah, that's it. Oh, eso era todo. 15 and Sí. 16. Ok. Ok. En español, En español, alguien. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David y reconstruiré sus ruinas y las restauraré. Amén. Este versículo Arcispro destaca que este pasaje por Santiago al citar el Antiguo Testamento o en Amós 9, del 11 al 12, está haciendo una interpretación fiel, contextual y cristocéntrica de la Escritura. Es un modelo de hermenéutica bíblica sólida. Aquí vamos a ver unos ejemplos, como por ejemplo en Santiago, él conecta el evento presente de la conversión de los gentiles con una profecía antigua, mostrando cómo la Escritura se cumple en Cristo. No inventa ninguna nueva interpretación, sino que busca la coherencia del mensaje bíblico. ¿Verdad? Que esto ilustra el principio de hermenéutica, o sea que es la interpretación o que la Biblia se interpreta por ella misma. ¿Verdad? Interpreta que según el contexto. Santiago no lee a Amós como una profecía política o nacionalista, como muchos lo han hecho, ¿verdad? Sino que él entiende que la promesa de restauración del tabernáculo de David apunta al reino espiritual de Cristo. Aleluya, y a la inclusión de los gentiles. Y ahí es donde entramos todos. ¿sabes qué, hermano? Que ese versículo que acabamos de leer fue donde Scofield, él vino y empezó el dispensacionalismo. Porque él dijo, y esto es lo que mucha gente cree, que ese tabernáculo de David era volver a construir el templo. Y muchos dispensacionalistas el día de hoy están esperando que se vuelva a construir el templo, que empiece la ceremonia, que se restaure el sacerdocio levítico y empiecen a ver los sacrificios. Están esperando la vaca roja. Están esperando la vaca roja. Usted escucha un dispensacionalista, él está, el reloj profético de Israel. Cuando se empieza a construir el templo, no. Esto se cumple en el reinado espiritual de quién? Del verdadero tabernáculo de reunión de los creyentes con Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Él es nuestro tabernáculo de reunión. Él es el que iba a restaurar el reino de David, la promesa del eterno reino por medio de la salvación en el Mesías. No es un edificio, no es los rituales, no es un sacerdocio, no, es Cristo, nuestro lugar de reunión, nuestro tabernáculo eterno. ¿De qué sirve que construyan Israel? Estaba escuchando el otro día que andan hablando que debajo están construyendo y que le van a volar una bomba y que... ¿De qué sirve eso? Ya Cristo, Él es nuestro tabernáculo y por el medio de Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro rey, Él es el tabernáculo, Él es todo. Amén. Amén. No estamos esperando nada, ya lo tenemos todo en Cristo. Perdón, hermano. Amén. Sigamos. Dice, muchos en el tiempo de Jesús malinterpretaron las profecías porque ignoraban el contexto espiritual y el cumplimiento en el Mesías. Amén. Santiago no comete ese error. Él respeta el sentido original del texto y lo aplica correctamente al tiempo presente. ¿Verdad? Santiago no fuerza el texto de Amós para aprobar su punto. Más bien su doctrina, la salvación de los gentiles por gracia, fluye dentro del texto como una explicación natural. El doctor Sproul usa para enseñar esta buena interpretación que produce una buena doctrina. No, o sea que no inventaban nuevas interpretaciones, leían el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Aplicaban principios sólidos, el contexto, la coherencia, el propósito del Redentor. Usaban la buena interpretación para combatir falsa doctrina como la salvación por obras. Eso, Charlie. I just wanted to add a little bit about, we're talking about Gentiles and us being included Yeah. into salvation. My wife's been showing me these people who think that they need to be Israelites and they need to do everything that Israel does, and it's
not Israel isn't just the chosen people anymore. It's the church, Jews and Gentiles. We're also included because of what they Amen. did. You know, it's in Romans 11. It explains everything. Eso es lo que explica Santiago, exactamente. En Hechos 15:9, ¿lo puedo leer? Sí. Bueno, desde el 8, ¿no? 8, 9 dice, Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes? Contra los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Amén. Bonito verse. En ningún lugar antes de 1850 y pico se veía, o la gente bíblica, pues veían Israel como una nación aparte de la iglesia. No, Israel siempre ha sido el Israel espiritual de Dios, la descendencia de la promesa por medio de Jacob. Nunca ha habido dos, es uno. Amén. Y hemos sido nosotros injertados en un solo Israel, que es el Israel de Dios. Ahí no hay de sangre, no hay judío, no hay nada. Ahí es un solo Israel. Y Scofield hizo el error ese, que él mismo dijo, la iglesia e Israel son dos grupos diferentes. No, es un solo grupo. Somos el Israel de Dios, no el del 1949 allá en Medio Oriente. No, nosotros somos el Israel de Dios. El dispensacionalismo hace una división, Israel físico y la iglesia. No, somos uno solo. ¿Sí, hermano? Es la Biblia de Estudios. Él era... Lleva su apellido. Sí, Quería saber si era. malísima la interpretación de ese error. Hechos ¿Y 4. cómo se vendió esa Biblia? Se vende Se todavía. vende todavía Este de allá. acá, ¿no? Hechos 15, 15, 16. One church. Hechos Esa es la- 4:12 y en Esa es ningún hombre la malinterpretó. también. Malísimo. Sí. ¿Solamente estos dos o todo el contexto? Es que de aquí saca él la restauración de Israel por medio de la construcción del templo. Y de ahí él parte y empieza a construir una doctrina y trae mirilanismo, trae el arrebatamiento, trae muchas cosas que tenemos que tener cuidado. Sí, ahí es donde dicen que están hasta criando vacas para ver si nace la vaca roja. Y miran con una lupa para ver porque si trae más de 2 pelos diferente color ya no es elegible. Y el pectoral, la vestimenta de los sacerdotes, todo eso lo tienen ya. De ahí parte todo Sí. eso, hermanos. No, nosotros somos el Israel de Dios. No el humano, el terrenal. Esa gente hasta son, los judíos, la mayoría son ateos. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros estamos en el verdadero Israel que es Cristo. Y Amén. Hebreo habla de eso. Amén. Él es nuestro templo, nuestro tabernáculo de reunión. Yo no me puedo, si yo me meto a un templo y está ahí porque ahí está la presencia de Dios, no. Yo como nosotros en cualquier lugar, como le dijo el Señor Jesucristo a aquella mujer que estaba en el pozo, va a haber un tiempo que no va a ser ni allá, ni en el templo, ni allí donde ustedes. Va a ser en cualquier lado. ¿Por medio de quién? Por medio de mi obra salvadora. Amén. Por medio de mí, dice. Yo soy el verdadero Israel. Yo soy la tierra prometida. Yo soy el Josué que lo lleva a la tierra prometida. Yo soy todo. Él es nuestro Israel. Amén. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermano Charlie. Can we read Romans 10, 19 to 21? ¿Cómo es? 10. Romano 10. 19 hasta 19 al 21. 21. I'll read it in English and then. Okay. But I asked, did Israel not understand? First, Moses said, I will make you jealous. Of those who are not a nation, I will make you angry. By a nation that lacks understanding. And Isaiah says boldly, I was found by those who were not looking for me. I revealed myself to those who were not asking for me. But to Israel he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and defiant people. Lo que vimos ahora en Isaías 65. Yo he extendido mis brazos, dice. Ajá. ¿Y qué hacían ellos?
lo rechazaban. Rechazado. Yeah. Y por eso dice Dios, voy a levantar a darle celos, ¿sí, hermano? Con eso de la tierra prometida. Cuando le dijo la tierra prometida, es que iban a regresar al pueblo donde habían salido. Ellos habían salido de Israel para Egipto y iban a regresar al mismo pueblo antes. Esa era la tierra prometida donde vivían antes. La tierra prometida, hermano Domingo, era una figura del lugar donde ellos iban a morar para siempre. Pero si usted mira bien, la tierra prometida ahorita en Israel, siempre ha habido guerra. Sí, ¿No tienen peleando esa gente? No, pero ellos habían salido de Israel Sí. a Egipto y entonces iban a la tierra prometida y era la tierra donde vivían antes. Todas esas solamente eran figuras. Nuestra tierra prometida tiene nombre, se llama Jesucristo. Porque en Él nosotros encontramos un lugar donde habitar. En Él habitamos por toda la eternidad. ¿De qué sirve tener una tierra y no hay paz? En Cristo tenemos paz. En Cristo hay alimento, Él es agua, Él es el pan, Él es la vida, Él es el camino, Él es todo. Amén. Amén. Sí, So we're Amén. going to read it in Spanish? sí. ¿Cuál era el texto? Hechos. Romanos Romanos 10. 19. Romans 10. Romanos 10, En Spanish, del Romans 10. 10, 19 al 21. ¿Lo quiere leer usted, hermano? sí, en Amén. Romanos. Sí. Romanos Ok, ok. 10, 19, ¿verdad? Hasta el 21. Sí. Y añado, dice, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. 29, ¿no? Sí, el 21. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día me he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Amén. Ahí en el Antiguo Testamento, en Isaías, ¿no? 65, Yeah. está ahí el castigo y la salvación. Acá lo dice castigo y los rebeldes, pues, ¿no? Pero en la otra versión de Reina no, en la... ¿Nueva traducción viviente? No, esta es la de América, que la Reina Valera dice Oh, la Reina Valera. castigo y salvación, dice en el Isaías, y dice, ¿Leo esta? en el 20 dice, luego Isaías habló aquí, dice, audazmente de parte de Dios. O sea que no les habló suavecito, ¿verdad? No. ¿no? Pero mira Les cómo dijo dice, bien fuerte. o sea, la que acá eso me da la ¿cómo se llama? La idea de que cuando hable Romanos, de la cual no tendrán excusa. ¿Sí o no? Sí. Porque realmente extendió, todo el mundo ha escuchado el mensaje, ¿o no? No excuse. Pero por la desobediencia, no han querido venir. Pero ¿por qué desobedecen? ¿Qué es lo que, utilizando lo que está enseñando el pastor Ronnie ahorita? Que la Biblia se interpreta sola. Solo. Yo no puedo venir a decir aquí que Israel es el pueblo de Dios. No, la iglesia es el pueblo de Dios, No, el claro. Israel de Dios. Y si no vienen, ¿por qué? Porque la depravación total del ser humano no lo permite. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Mandar a alguien a liberarlos de la muerte de Faraón, de Egipto, para que entren a la tierra prometida. ¿Y quién es ese? Nuestro Josué, que es Cristo. Él es la tierra prometida, él es todo. Así que no, la mala interpretación, hermano, llegan esos errores de decir Israel es el pueblo, la nación de Dios. No, no lo es la iglesia. Es exactamente lo que Spurs dice, que Santiago no está cometiendo error ahí. Sí. Él está diciendo lo que en realidad es, que somos la iglesia. Ahí estamos incluidos todos los gentiles, todos. O sea, esa es de la manera. Él no cayó en ese error. ¿Y él por qué? Por la promesa. Por la promesa, sí. Él prometió hacerlo así. Sí, amén. In the same chapter, in verse 20, and when Isaiah says boldly, I was found by those who were not looking for me. I revealed myself to those who were not asking for me. Ahí estábamos nosotros, ahí está el hombre pecador. Yeah, that's ¿Cómo es que dijo Pablo? Dice, los judíos dice, le dieron la ley, se le encomendó, dice, los profetas, todos lo tuvieron y no quisieron nada. Y nosotros, los pecadores, que no hemos oído nada, solamente con el testimonio del Espíritu Santo, la palabra, porque es de Dios la salvación. Amén. Por eso dice que le dio Sí, cielo amén. al pueblo de Israel. Y lo que estábamos viendo ahora, que
Bienaventurado aquel que ha creído en mí y no me ha visto, que es por fe. Ajá, correcto. Amén. Él es, entonces la obra es de él, no es que mi abuelito era judío y por eso yo soy salvo, no. No. Como cuando vino Julio. Ah, correcto. Mm. No, Échale. Viene por rebote. no, es la promesa de Dios que él dijo, ¿saben que usted he extendido mi brazo? Pero porque no me hacen caso, voy a levantar a alguien para dárselo a ustedes, para que sientan mal. Pero él no dice que también los va a rechazar, no, él también va a orar Claro. en ellos conforme a como él desea. Amén. Así como también en nosotros él obra. Él obra, podemos estar dos escuchando el mensaje, ¿verdad? Y solo uno va a recibir el mensaje. Así es. Lo mismo va a suceder con los judíos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Solo Dios sabe. Solo él sabe. Como Lidia, ¿no? Poor Julio didn't know what he was getting into. Había muchas mujeres, Pablo y Silas creo que estaban predicando ahí. Y Dios abrió el corazón de Lidia. De Lidia, sí. Pero había muchas Y mujeres. aquellos que estaban ordenados para salvación. Amén. Quiere decir que la salvación viene de Dios, no es de una nacionalidad, no es porque tengo pasaporte judío, no No es la por obrar, no es por salvación nada de eso. es de Dios. Amén. ¿Cuál es la tristeza de Pablo? Cuando él ha sido, pero dice, herramienta útil es pero para los gentiles, dijo, ya estaba ya, como dice, decretado, ya estaba trazado que iba a ser así. Pero él ora muy tristemente por el pueblo de Israel. Y a él fueron los primeros que predican. Pero no le hicieron caso, dicen que sacudió sus pies y se fue. Y fue a predicar los gentiles. Como una mala interpretación, ¿verdad? Como dice el hermano así, una mala interpretación crea una doctrina que crea división y exalta a un grupo de personas que no deben de ser exaltados, que es Israel los judíos. No, la iglesia es el Israel de Dios. Amén. Pero un versículo sacado fuera de contexto, el que estábamos leyendo, 1 Corintios 15, ese, Scofield lo sacó y ahí creó una doctrina, el dispensacionalismo. Romans Ahí. 11 explains everything. Ahí Ya. cae lo que dice, no hay judío ni griego. Thank you. Creo que el otro día nos traes esa enseñanza. Y vamos a hablar de eso, Amén. mira de eso. Amén. Bueno, pasamos al próximo versículo que es Efesios 14, del 11 al 16, donde habla acerca pues, de que Dios mismo constituyó maestros a la iglesia. Bueno, veámoslo ahí. Efesios, ¿qué? 4, Efesios 4, versículo 11 al 16. No sé, tal vez Charlie lo lee en inglés y alguien en español. yo lo leo en el... I got it. Ok, Ok. correcto. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers, to equip the saints for the work of ministry to build up the body of Christ until we all reach unity in faith and the knowledge of God's Son, growing in maturity with the stature measured by Christ's fullness. Then we will no longer be little children tossed by the waves and blown around by every wind of teaching, by cunning and with cleverness and the techniques of deceit. But speaking the truth in love, let us grow every way into him who is the head. Christ, from him the whole body, fitted and knit together by every sprouting ligament, promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper work of each individual part. Amen. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, que de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Amén. de quien todo, él dice también, ¿no? Sí. Sí, perdón. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Estamos hablando de la interpretación. Claramente esto muestra que Dios mismo nos dio maestros a la iglesia para enseñar correctamente la palabra. Una correcta interpretación no ocurre automáticamente, sino que se necesita estudio, se necesita formación, se necesita dedicación, como ya lo habíamos hablado más antes, ¿verdad? La interpretación bíblica correcta fortalece la fe. Y une la iglesia y forma a creyentes maduros. Por eso mismo nosotros estamos haciendo esto, porque aunque no lo veamos, pero hemos madurado espiritualmente, hemos madurado a través de la palabra, de muchas cosas que hemos estudiado y hemos visto, y nos ha ayudado, ¿verdad? Posiblemente nosotros no lo miremos, pero en realidad a la hora de nosotros poderle hablar a alguien, a veces hasta la palabra nos fluye, porque lo hemos venido hablando, lo hemos venido enseñando, lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Ahora, una mala interpretación crea división, como dice el hermano, como lo que estábamos viendo. 1 Corintios capítulo 15, una inmadurez y hay confusión doctrinal. O sea, que la persona que no quiere pues querer aprender, lamentablemente va a ser engañada y va a ser confundida. Y posiblemente hasta tenga que salir de la iglesia por sí misma porque lo confundieron, lo engañaron y se fue por otro lado. Y es la parte débil que muchas personas tienen en no querer estudiar la palabra de Dios. Entonces, en no apegarse, en no formar, como por ejemplo la gente, si ustedes se fijan, toda la gente que nos reunimos en línea y estamos a veces haciendo preguntas, a veces intercambiamos pensamientos, manera de cómo lo entendemos, eso nos ayuda, a pesar de que la gente solo escucha, posiblemente ellos no forman parte de un diálogo, pero con solo el hecho de escuchar de la manera, cómo lo ve un hermano, cómo lo ve otro, y así, es como vamos aprendiendo y eso nos ayuda y eso hace una doctrina sólida y eso nos protege del error. ¿Puedo decir algo, hermano? Dígame, hermano. En el versículo 11, ahí se menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mucha gente le dice los 5 ministerios y no son 5 ministerios. Sí, como un error ha desencadenado la apostolitis aguda. Como un error de interpretación, solamente son 4 ministerios. ¿Quién eran los apóstoles? Comienza con los apóstoles. Los apóstoles fueron los que pusieron, edificaron. ¿Bajo qué? Bajo la revelación que Cristo le dio y de los profetas. Ya esos 2 ministerios ya terminan. Ya no hay que volver a poner otra base. O se pone una base y después otra base y otra base. No, ahora hay apóstoles que el Señor me está mostrando, ¿verdad? Y hay profetas que están profetizando afuera de la Biblia. Quiere decir que la Biblia hay que seguirle añadiendo. No. Ahora, pastores y maestros, ¿son 2 personas, son 2 ministerios separados o es uno solo? El pastor y el maestro, ¿qué son, hermano Charlie? Son uno. El pastor cuida, alimenta Efesios 4. y vela. Pero ahora se creen que hay pastores y maestros. No. Un pastor que no pueda enseñar no es pastor. Amén. ¿Cuántos ministerios son? 4. No son 5. Y apóstoles y profetas, ese fue un ministerio que terminó en el año cuando comenzó la iglesia. Ya no hay necesidad más de profetas. Ya una revelación, ya todo, y Hebreos lo dice, Hebreos 11 lo dice eso. No, Hebreos 1. Ya no hay nada. Amén. Pero ahora, ¿qué surge? El apóstol de Jesucristo, el apóstol Guillermo Maldonado, la apostola. ¿Qué pensás de eso, Charlie? Apóstol. Well, to add to what you're talking about. Dice el hermano Charlie que quiero agregar algo a lo que estamos hablando. So, there's no more apostles, no more prophets. Ya no hay apóstoles ni And profetas. that's good. Y That's eso es good. bueno. That protects the church. Eso protege a la Because iglesia. they did their job. Ellos hicieron su trabajo.
because there is no new revelation. Ya no hay nueva Okay, revelación. God's already spoken. It's Ya Dios Sí, habló, amén. the canon's closed. ya está el canón, está cerrado. There's no. They did their job. Amén. Hicieron su And, trabajo. There's something else I was going to say, and I'm trying to forget. Yeah, if they were still alive, Si ellos estuvieran, si ese ministerio estuviera todavía if there's vigente, still new interpretation that God forgot to speak, si hubieran then nuevas, we'd hubieran, be in danger. hubieran Anybody can interpretaciones come. que necesitan ser dadas todavía. But they did their job, and at that time they didn't have the scripture. The church didn't have the scriptures yet, so that's why they were able to receive revelation and write down the scriptures. They did their job. It's done. So Amén. Amén. we don't need that. ¿Y cómo podemos confirmar este versículo, hermanos? Siguiendo leyendo. ¿Para qué necesitamos los profetas? Porque los profetas hablaron de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, ¿qué hace Cristo? Viene Él y revela y enseña la revelación. ¿Qué hace Él? Le viene a dar la información a los apóstoles y ya no hay nada. Pero si nosotros no creemos en eso y todavía creemos a apóstoles y profetas, sigue adelante y dice, ¿saben qué dice? Esa revelación es suficiente, versículo 13, para que lleguemos a la unidad de la fe. Pero sale un apóstol ahora y dice, ¿cómo que dicen que están viendo plumas de un arcángel? Es cierto, Wow. yo lo escuché. Esa es 14, para que ya no seamos niños fluctuantes creyendo que está cayendo aceite o oro del cielo y plumas llevados por doquier en cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres. Ustedes se han fijado que la mayoría de estos apóstoles modernos es para lucrarse, sacar de tu dinero. Estratagema de hombres para engañar emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Y hablan lindo. Hay unos hombres que hablan Amén. que Sí. Dios me está mostrando que aquí, que allá y que tú estabas sufriendo y que esto. Los evangelistas sí siguen. Se necesitan más evangelistas. Pues los evangelistas, ¿dónde son preparados? En clases como la que está dando el hermano. Gracias. ¿Estos son los evangelistas? Evangelistas son las personas que van y comparten, son los que rompen la tierra, hermana. Después vienen los pastores cuando la iglesia se establece. Ajá. Sí. ¿Usted la leyó en esa versión? ¿La leemos en esta? Dele. Más claro, Dice- creo todavía. Sí. 4 está del 11. Al 16. Ok, ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Amén. Sí, no, la unidad de la fe, dice aquí, es porque no viene de ignorar las doctrinas, sino de conectarlas correctamente. ¿Verdad? El verso 14 que está diciendo el hermano dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá. O sea que la mala interpretación bíblica, cuando la gente interpreta mal una doctrina, es que fácilmente la gente es arrastrada. Fácilmente es engañada y bueno, destruye. Destruye porque al final, cuando la gente se viene a dar cuenta que ha sido arrastrada, ha sido engañada,
y a veces hasta trasquilar ya no quieren saber nada del Evangelio. Es tristemente eso, pero son pie de tropiezo para esta gente para ya no querer saber nada. Sí. Mira el comentario que dice acá, pastores y maestros. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio o cargo de liderazgo en la iglesia. Thank you, Jesus. Ahora acá dice, la palabra griega que se traduce y puede significar en particular. Es como decir pastores, o sea, como estabas diciendo, ¿cómo se podría ser? ¿Implícito o...? Explícito. Implícitamente, el pastor tiene que enseñar. Y dice más abajo, dice, se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor Jesús. Pero acá dice, el significado normal del pastor es apacentador. Así que las dos funciones juntas definen al pastor que enseña. Se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor que es Jesús. La persona que ejerce este oficio también se llama anciano. Te lleva ahí a 1 Timoteo 5:17 que dice que hacen las dos funciones. Amén. Predicar y apacentar. Amén. Amén. Nos faltan dos pasajes más, que es 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Ya casi terminamos, hermano. 2 de Pedro, 1, 16, 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Okay, I got it. Ok. For we did not follow cleverly contrived myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. Instead, we were eyewitnesses of his majesty. For he received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." We ourselves heard this voice when it came from heaven while we were with him on the holy mountain. We also have the prophetic word strongly confirmed, and you will do well to pay attention to it, as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you know this: no prophecy or scripture comes from the prophet's own interpretation, because no prophecy ever came by the will of man. Instead, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Amen. ¿En español? ¿Alguien? So good. Yo la tengo. Ok. 16, ¿verdad? Del 16 al 21. Sí. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa vanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: "Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo". Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Amén, amén. Amén. El verso 21 dice que la profecía no fue traída por voluntad humana. Dice que R.C. Sproul usa esto para enseñar que la Biblia es revelación de Dios, no es humana, no es invención o inventor del hombre, sino que es de parte de Dios que viene. Por eso la interpretación debe buscar el significado que Dios quiso transmitir, no lo que el hombre quiere transmitir, ¿verdad?
O sea que todo intérprete viene de parte de Dios. Dios es el que nos da la interpretación. Inspirado por el Sí, Espíritu es Santo. inspirado. Sproul señala que este verso no prohíbe estudiar la Biblia o sea, individualmente como lo hacemos nosotros, sino que advierte que nadie debe imponer su propio significado al texto. Tenemos que decir lo que el texto dice. El sentido de la escritura no viene del lector, sino del autor original, Amén. que es Dios. Amén. Amén. La mala interpretación es imponer nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, que es lo que estábamos hablando al principio, de personas que quieren traer un mensaje que ellos quieren transmitir, no lo que dice la palabra de Dios. Y la buena interpretación es descubrir lo que el Espíritu quiso decir a través del autor, ¿verdad? En el verso 19, Pedro dice que la Escritura es aún más firme que la experiencia sobrenatural, como haber visto la transfiguración. Sproul usa esto para enseñar que la Biblia es nuestra máxima autoridad Amén. para conocer a Dios y la verdad. La interpretación debe ser seria porque tratamos con la verdad revelada de Dios, Amén. no con opiniones humanas, no con lo que nosotros queremos decir. La Biblia es inspirada por Dios, no escrita por seres humanos, sino que Dios la inspiró. La interpretación no es personal ni sujeta ni subjetiva, sino que debe buscar el sentido de Dios que quiso comunicarnos a nosotros, sus hijos. La palabra de Dios es más confiable que nuestras experiencias. Amén. Como lo que a veces vemos que hay gente que no predican, sino que dan su testimonio, cómo fueron alcanzados, como que eso va a alcanzar a otras personas. No, eso fue una experiencia personal de ellos, de lo que ellos quisieron decir. La correcta interpretación está guiada por el Espíritu Santo y centrada en la verdad objetiva, que es Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Veamos el último pasaje. Segunda de Pedro 3. ¿Lo puedo leer? Sí, está del 14 al 18. Segunda de Pedro 3, una página más adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en el que Él os No, era segunda de Pedro 3, hermano. Eso está. Ay, estoy en Juan. Sí. Perdón. Sí, segunda de Pedro. Pedro 3, Ahí 14. está, ahí Yo pensé que tenía otra versión, dije yo, será otra versión. Perdón. No, hermano, no se preocupe. No, alguien más que lo lea entonces. No, hermana, No, búsquelo con paciencia, no se preocupe. Sí, búscala. Aquí está. No. Segunda de Pedro 3. 3:14. 14 al 18. 18 solo. Ay, perdón por la confusión. No ¿eh? se Pero preocupe. estaba bonito lo que... Estaba bonito lo que estaba diciendo. Es asesino el que no ama a su hermano, decía. Ese paralela Wow. a Éxodo, no matarás. Sí, Sí. Primero Juan 3:15. Ajá. por lo sí. cual Dice, dice, aborrece a su hermano, es homicida. Es homicida, hermano, que no me quiere. Por No lo lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. amén. Lo que estábamos hablando claramente dice, como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito las cuales algunas cosas difíciles de entender, o sea que no es fácil, ¿verdad? Son difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, o sea que al mismo tiempo de ellos dar una enseñanza mal, torcida, ellos mismos se están perdiendo, ¿verdad? Sproul afirma que estas escrituras pueden ser difíciles de interpretar. Pedro, un apóstol, reconoce que hay pasajes difíciles.
especialmente en Pablo, ¿verdad? Lo que estaba diciendo él aquí. Esto derriba la idea de que todo el mundo puede interpretar la Biblia con solo leerla, sin su preparación o una guía, alguien que nos ayude, alguien como el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues tener el maestro y a través del Espíritu Santo ir estudiando la palabra. La dificultad de algunos textos exige disciplina, estudio y buena hermenéutica, que es la interpretación de la palabra. Bueno, Ronnie, ¿puedo Dígame. decir? Mire Pablo lo que dice, ahorita estaba recordando, ¿cómo se llama esta mujer? Lindsay no sé qué cosa, que está enseñando ahora la cuadrimentación de Dios. Dimensionalidad, algo así. Qué error más grande. Aquí, esa mujer encaja aquí, indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición y no solamente la de ella, sino que aquellos que están ahí. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo viene y dice, es verdad, hay muchas cosas que son difíciles de interpretar, dice, que ni yo las entiendo, pero eso sí, dice 17, ustedes, dice, vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardados, no sean gastados por el error de los inicuos, caigad de vuestra firmeza. Dice, no se desesperen. Y la respuesta la da en el 18. Antes bien, en vez de desesperarse, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Pónganse a estudiar, dice. Sí, amén. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pónganse a estudiar, Amén. porque eso va a provocar que tú, como dice el versículo 14, seas hallado como interesado, leyendo, orando y ser hallados en Él para que tengas paz. Amén. Porque aquellos que no tienen paz, como dice Romanos 1:16, la ira de Dios se revela contra aquellos que con toda impiedad y justicia detienen con mentira la verdad. Amén. ¿Cómo? Dice, Tremendo acá es dice, esto. Aquí ¿Cómo la maldad del ser Sproul humano? llevan dice una que vida mostrar... pacífica. I'm sorry. Que dice que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Amén. Lo que no comprenda a su tiempo. La gente que se desespera y ya quieren saber hasta cuántas fueron las moscas que iban sentadas en la albarga de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Se va revelando. Sí, no, hay gente que se indigesta porque quieren demasiado, comer demasiada carne sólida y a veces no pueden digerirlo todo, sino que eso va despacio. Sí, aquí R.C. Sproul dice de que una interpretación descuidada o arrogante, no solo incorrecta, puede condenar a cualquiera. No lleva a la condenación por una mala interpretación. Torcer la escritura es igual a desfigurar el evangelio. Y ese es el peligro eterno que hay. Eso es muerte, hermano. Sí. Por eso dice, mira cómo es que no os hagáis maestros, muchos de vosotros, que cargaréis, dice, mayor condenación. Sí. Sí, esto refuerza la autoridad de la inspiración del Nuevo Testamento y por tanto la necesidad de interpretarlo correctamente. Sproul enfatiza que toda la escritura, incluso la más reciente, como Pablo, es palabra de Dios. ¿Verdad? El verso 17 dice, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿verdad? Ahí claramente nos está diciendo que tenemos que tener inicuos. Tenemos que tener ese cuidado. El verso 18 llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que dice, caigás de vuestra firmeza. ¿Cómo dice ahí su Biblia, hermana? El 17. El 17. ¿El mío? Dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, honra y para siempre. Amén. Caigás de vuestra firmeza. El error puede llevar a uno a perder la fe.
estaba bien y como no entiendes o un error te puede llevar a dejar de creer también. Amén. Amén. Esto es Sí, es aquí terrible, dice esto que- es algo peligrosísimo. Sí. ¿Cuánta gente ha dejado la iglesia, como así el hermano? Perderán la base firme. Porque han sido engañados y después ya no quieren nada. Ay, yo no creo, antes creía, pero es que me robaron. me Nunca hicieron creyeron esto. entonces, hermano, podría ser, ¿no? Sí, porque, sí, hermano, Si uno desfallece, hermana, hay tantos factores que puede ser el error. ¿verdad? Sí, Porque tanta gente que ya no cree y antes creía. los errores. Entonces, para mí que van por lo que les gusta, tal vez, hermano. ¿Sería? Lo que les conviene también. Amén. Comezón de oír. Pues aquí traía yo este librito que es interesante porque dice, se titula Textos fuera de contexto. Aquí explica claramente varios de los textos que han sido mal interpretados y aquí el autor pues los desenmascara y dice realmente a la luz de la escritura, a la luz de la palabra, el verdadero significado que es lo que Dios nos está tratando de transmitir. No sé si le gustaría que leyéramos más de alguno para que podamos entender de lo que se está tratando. Dice, ya vamos a ver aquí. Un pasaje mal entendido. Sí. Vamos a ver, quiero ver si encontrar un pasaje conocido para que... Más o menos ahí me avisa. vamos a leer esta parte. Aleluya. Jeremías 29:11, voy a leerlo. Jeremías. No, ¿La veo? Los planes de Dios. Jeremiah what? 11? Jeremías son los 29:11. planes que tengo. Sí, correcto, Cada sí. uno de ustedes afirma. Sí. Jeremiah which one, brother? Jeremías 29:11. You want to read it in English and then I read it in Spanish. Jeremiah 29. Jeremiah 29:11. 29:11. 29 or 19? Jeremías 29:11. Oh, Sí. Jeremías, ¿por dónde está? En el Antiguo El Testamento. antiguo antes de Isaías, hermano. Gracias. Sí, hermano. O después de Isaías. Sí. Están a la par, son vecinos. Jeremías 29. 11. Es un pasaje conocido y vamos a leer qué es lo que dice el autor aquí. I got it. Okay. Amén. For I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. Plans for your well-being, not for disaster, to give you a future and a hope. Este es un pasaje que usan los de la prosperidad. Yeah. Es bien común. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dice, voy a leerlo todo, dice, cuando era adolescente, me desempeñé como traductor para el Ministerio de Asistencia Médica y recibía grupos de misioneros durante un periodo corto. Cada semana recibíamos un grupo nuevo y nos dirigíamos a diferentes localidades para ofrecer cuidados médicos a personas necesitadas. Al comienzo de cada jornada, el pastor compartía un devocional con el grupo y otra vez decía que Dios le había revelado un pasaje que estaba dirigido para ese grupo en particular. El pasaje siempre era Jeremías 29:11. Y la interpretación siempre era que Dios quería prosperar a cada uno de los grupos. Ese es lo que Marcos Barrientos utilizó en un CD hace Yeah. como 10 años. ¿Se acuerdan que salieron varios CDs? Sí. Yo soy tu sanador. Sí, Estos son los planes que yo tengo para vosotros. Y sacó alabanza bonita, ¿verdad? ya. O sea, todo era lindo. Nunca habló de pecado, de castigo, de arrepentimiento. Todo era, Prosperidad. sí, prosperidad. Jeremías 29:11 es uno de los pasajes más leídos y citados de las Escrituras. De hecho, según BibleGetaway.com, fue el versículo más leído en el 2011 y el número 2 durante el 2012 y el 2013. Su popularidad se basa en su aparente mensaje. Dios tiene planes para prosperarnos. Dios lo sabe todo, tiene un plan
El plan es bueno para nosotros. Tenemos esperanza. ¿Cuál es el problema entonces? Sigue diciendo. Dice, el primer problema, el contexto. El libro de Jeremías fue escrito para la nación de Israel en un momento en el que él estaba camino al exilio y desesperados a causa de su desobediencia e idolatría. Dios permitió que Babilonia no solo apoderara de su tierra, sino que además de los desertores. Esto es un significativo porque Dios de manera directa los había guiado hasta la tierra y era una bendición prometida de ellos a través de su padre, Abraham. Para los israelitas, que les arrebatara su tierra era como si Dios les estuviera quitando lo que había prometido darles. Naturalmente, puesto que la mayoría en Israel le habían dado la espalda a Dios, empezando a clamarle durante la opresión, así que Dios hizo que lo solía hacer de esta situación. Les envió una voz para que les hablara en su nombre a Jeremías. Los profetas frecuentemente hablaron en el nombre de Dios y les recordaron a los israelitas de sus promesas y liberación. Sin embargo, el mensaje de Jeremías al principio no fue positivo. Él prometió justicia al exilio. Toda esta tierra será desolación y honor, hasta las naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Eso está en Jeremías 25:11. Jeremías promete en el nombre de Dios que ellos vivirían en el exilio en Babilonia durante 70 años, pero él no transmite un mensaje de ruina y juicio. Además, les da instrucciones sobre cómo deben vivir mientras estén en el exilio y les da esperanza para el futuro cuando retornen a la tierra. De esto se trata Jeremías 29. Se los instruye a los israelitas a cuidar de la ciudad, a ayudar a los opresores, a orar por ellos, huir del engaño y no escuchar a los falsos profetas que solo buscan su propio bienestar. Falsos profetas que hablaron mentiras en el nombre de Dios y harán promesas en el hecho no prometido. El punto es que si nosotros reclamamos que Jeremías 29:11 es una promesa directa de Dios para nosotros, entonces también debemos reclamar a Jeremías 25:11 es una promesa para nosotros. Nos gusta reclamar las promesas de la prosperidad y bienestar, pero nadie reclama la promesa del exilio babilónico durante 70 años. Y así no funciona. O sea, y aquí viene el segundo problema. Este fue el primero. El segundo problema dice, al pensar que la promesa es para nosotros, tenemos una idea equivocada sobre lo que Dios promete. Si sufriremos las consecuencias de tal idea, si leemos este versículo como una promesa personal de prosperidad, cada uno de nosotros llegará a su propia conclusión de lo que significa prosperidad. Después de todo, si Dios me está prometiendo que Él tiene planes para prosperarme, entonces su plan debe reemplazarme a mí, así como cada uno es individuo. Este pasaje no dice eso. Tampoco para los israelitas. Dios no le estaba prometiendo a cada uno a llegar a ser rico, o que estaría sano, o que viviría una larga vida. Más bien, al ver el contexto de este pasaje como lo hicimos antes, nosotros sabemos realmente cuál es el plan de Dios. La Biblia de estudio lo resume bien cuando dice que el plan de Dios es para los exiliados en bienestar. Shalom en hebreo. No mal o calamidad. Habiendo buscado Shalom de Babilonia, los exiliados recibirán el Shalom de Dios en la forma de un futuro y una esperanza en su tierra. El plan de Dios de prosperarlos era traerlos de regreso a casa y ser restaurados como una nación.
era una promesa nacional, no individual. Si no tenemos este entendimiento del pasaje, entonces quedaremos expuestos a pensar que Dios comenzará a prosperarnos en cualquier aspecto de la vida que deseamos. Y cuando esto no suceda, por lo menos cuando esto no suceda, o por lo menos no suceda de la manera que deseamos, nos sentiremos amargura, desertados, decepcionados. El texto en su contexto, aquí viene, dice, entonces Jeremías 29:11 no tiene nada más para nosotros. Por supuesto que sí. Al escuchar planes de bienestar o no de calamidad, nuestra reacción no debe ser de rechazo. Este texto de parte de la palabra de Dios y fue escrito para nuestro beneficio en Romanos 15:4, debemos leerlo y aprender el carácter de Dios y de su plan redentor. Él es soberano, Él tiene el control, Él juzgará el pecado, Él es misericordioso, Él cumple su promesa, Él da esperanza futura a aquellos que escoge, aun cuando no hayan guardado su parte del pacto. Si vemos este acontecimiento en el gran plan de la historia redentora de Dios, entonces este pasaje puede darnos esperanza de que Dios es bueno y confiable y poderoso para guardar sus promesas. Más todavía podemos regocijarnos en que hemos visto sus promesas cumplidas en Jesús, Amén. quien es la prosperidad en sí mismo y que más que cualquier otra cosa que pudiera darnos, se ofreció a sí mismo como ofrenda para nuestros pecados. Dios proveyó a Jesús y Él es suficiente. Amén. Amén. En conclusión, aquí viene ya la conclusión, tomar algo que Dios dijo y decir que Dios dice otra cosa es una característica de los falsos profetas que hicieron falsas promesas en el nombre de Dios. Podemos ver el caso de Ananías en el capítulo 28, de Jeremías como un ejemplo perfecto de una profecía que prometió paz durante el tiempo cuando Dios había prometido juicio. Si queremos hablar acerca de la providencia de Dios, debemos buscar aquellos versículos que son más claros en cuanto a que cómo Dios provee para su pueblo. Y Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17 nos dice que la providencia de Dios se ve en que Él es constante y sostiene el universo, y es decir, sustenta el universo de que continúe existiendo. Mateo 6:11 y Filipenses 4:19 nos dice que Dios provee para suplir nuestras necesidades diarias. Proverbios 16:1-9, Proverbios 20:24 nos dice que Dios ordena nuestros pasos mientras nos dirige sin cesar. La provisión más grande de todas las que se encuentran en una cosa, sino en una persona. Si necesitamos ver la mano providencial de Dios, solo tenemos que mirar hacia la cruz. Aleluya. Y observar como Él proveyó el regalo más grande de todos. Jesús se humilló a sí mismo y se convirtió en un siervo de los hombres. Vivió una vida perfecta, murió muerte perfecta y venció la muerte a través de la resurrección. No hay esperanza más grande que podamos tener en nuestro futuro que Jesucristo. Amén. Charlie quería decir algo, ¿no? I just want to say something real quick. Solo quería decir algo rápido. Back on Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. I know some brothers that evangelize in the streets. Conozco algunos hermanos que ellos utilizan este versículo para evangelizar en las They calles. like to use this phrase a lot. Y les gusta utilizar este versículo mucho. That God has a plan and a hope and a future for Que Dios everyone. tiene un plan, un futuro para ellos. It sounds nice, Y suena bien, but that's not the truth. pero no es la verdad. What's their future? ¿Cuál es su futuro? That if they don't repent Si no se arrepienten of their sins, de sus pecados, the wrath of God la ira de Dios awaits them. lo espera. The plan is they'll be separated from God for all eternity.
estar separados de la presencia de Dios por toda la eternidad. And hope can only be found in Christ Jesus. Y la esperanza solo se encuentra en Cristo Jesús. That's the plan. Ese es That's el the plan. future. That's the hope. Esa es la esperanza, ese es el They don't ever futuro. like to say that, Ellos nunca dicen eso. so they have to Hablar speak de the la truth. prosperidad. Ellos Amén. hablan medias verdades. Sí, no, hay varios textos aquí interesantes, como por ejemplo dice traer los diezmos al alfolí. El hermano Carlos predicó de esto acerca de Malaquías. Malaquías. Sí, y aquí habla bien correctamente de lo que se trata. Pero bueno, para los que están en línea, hermanos, es este librito, está pequeño, sencillo, fácil de entender, por si lo quieren comprar o lo quieren Y obtener. recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Oh, Todo. Ese otro que... Es bien difícil a veces porque todo lo quieren, ¿verdad? Todo lo bueno, ¿verdad? Pero cuando alguien les dice, vuelvan a los caminos del Señor, o, ¿verdad? Enderecen sus caminos, les cuesta, dicen, no es fácil. ¿Por qué? Porque quieren siempre, cuando es del Señor, cuando la conversión es del Señor, es más fácil, es más ligera la carga. No se le hace difícil a uno porque está el amor del Señor, ¿verdad? Más que todo. Amén. Sí, Amén. amén. Pues vamos a orar, hermanos, si nos quiere despedir. Quieren las bendiciones, pero no quieren la cruz. Sí, amén. Exacto. Si nos despide, hermano Carlos, en oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, por Gracias, la palabra Señor. que trajo Gracias, Señor. nuestro hermano, Señor Ronnie, Señor, ha sido de bendición. Nuestro corazón está dispuesto, Señor, a recibir, Señor bendito, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Amén. Gracias. Porque, Señor bendito, como dice tu palabra, tú nos estás equipando, Señor, para la obra. Y por eso has levantado, Señor, hombres, Señor bendito, que nos enseñen. Y te damos gracias por ello, Señor. Amén. Gracias, Señor. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste condescendiente con nosotros en darnos tu palabra y darnos los medios para el aprendizaje, Señor. Y solamente te pedimos, Señor, humildemente que lo que estamos hablando quede en nuestro corazón y lo pongamos por obra, Sí, sí, Señor. Señor. Así es, Señor. De nada sirve, Señor, que retengamos la información y no demos fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. También te damos gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están en este lugar, Señor, por este hogar, Padre, por la familia de nuestro hermano Charlie y Mari, Señor. Te pedimos que bendigas este hogar, Bendice, Padre. que siempre proveas, Señor, para este hogar, Sí, Señor, que guardes a todos, Señor, los hijos, Señor, de nuestros hermanos, Señor. Guárdalos, Padre. Atiende las necesidades, Señor, que hay, Señor. Tú las conoces claramente, Señor. Y también, Señor, te pedimos que veles por todos los hermanos que han estado enfermos, Señor. Sí, Señor. Ten misericordia, Señor, y glorifica tu nombre, Señor, en aquellos que tú decidiste poner tu nombre sobre ellos. Tus Amén. hijos. Te clamamos por ellos, Padre. También te pedimos algo muy especial, que el día de mañana, Señor, la palabra que va a ser predicada, Señor, que llegue a nuestro corazón, que llene la necesidad que traigamos, Señor. Sí, Señor. Utiliza a aquel que va a predicar el día de mañana y prepara los corazones de todos los que vamos a escuchar esta Amén. predica, Señor, que caiga, Señor, en tierra buena, Señor. Prepara nuestro corazón desde esta noche, Señor, y estemos dispuestos a recibir, Señor, ese alimento, Señor, que solamente tú nos puedes dar y que es, Señor, como el agua, Señor, que fluye para la vida eterna, Señor. Amén. La gloria y la alabanza te la damos a ti. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Qué bendición más grande, Señor. Sí, amén. Gracias, Señor. La gloria es para ti. Yo te Aleluya, pido que sí, bendigas a cada uno de ellos, Señor. Mi hermana Lidia, Ana Carolina, Señor. A mi esposa, Señor. Gracias, Señor, que pudo estar aquí hoy. Mi hermana Señor. Mari, Señor. Nuestro hermano Domingo, Oscar, Gracias, Santiago, Gracias. Ronnie, Charlie, Señor. Gracias, Señor. Sí, amén. Confiamos, Señor, que vas a traer más hermanos que van a sentir la necesidad, Señor. Pero yo te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Bendice los alimentos, Señor, que vamos a compartir, Señor. Que finalmente, Señor, y con mucho esmero, la hermana María ha preparado para que compartamos juntos, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, aleluya, Sí, sí, amén. Señor. Gracias, Padre. Pues estamos despedidos. Hoy, Hermano, la invitación para mañana a la 1:30, escuela dominical. A las 2:30 empieza el servicio
todos los domingos en el 700 de la California Avenue en Pittsburgh, California. 1251, perdón, en la dirección. 1251 California Avenue, Pittsburgh, California. 1251. Y cada sábado aquí en la casa de nuestros hermanos Charlie y Mari, los estudios son a las 7 de la noche. En línea, los miércoles estamos con nuestro hermano Jorge también aprendiendo el estudio que él está trayendo. Hoy en día estamos teniendo la Cena del Señor. Amén. Los sábados con nuestro hermano Carlos también estamos estudiando las doctrinas de la gracia, la confesión de fe. Lunes y martes. Y lunes y martes las hermanas se reúnen también en línea para orar a las 7 de la noche. Y los miércoles los varones también se reúnen a las 7:30 de la noche. Los esperamos, los invitamos. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Amén.